Palabra de Dios para usted. Dios me la bendiga en el día de hoy. La palabra de Dios para el día de hoy es: ¿somos dignos de su misericordia? ¿Somos merecedores de su bondad? ¿Somos dignos de su misericordia y somos merecedores de su bondad? Palabra de Dios para usted en el día de hoy. Dios me lo bendiga. Palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga en el día de hoy y me lo guarde y lo multiplique de bendiciones. Recuerde siempre, por favor, que estamos en los días, no días o horas finales prácticamente, son horas, ya no días, porque ya las cosas están yendo y se están yendo en una forma vertiginosa, muy veloz. La maldad ha crecido tanto y no hay vuelta atrás. Y todo se está cumpliendo. Por favor, téngalo como una advertencia de parte de Dios, y que siempre ande en el tiempo de la prudencia, que ande usted en el tiempo de ser sabio y de ser sabia, y que ya no hay tiempo, por favor, para hacer o decir tonterías. Ya basta. Póngale un freno y ponga su mirada a las cosas de arriba que son eternas. Y la pregunta del día de hoy es: Dios pregunta si somos dignos de su misericordia y si somos merecedores de su bondad. Yo le quiero decir rotundamente que no. Porque nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa y por lo tanto Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia y bondad, tuvo que entregar a su Hijo, y lo hizo por amor, por bondad, por misericordia hacia nosotros. Por eso que Él siempre dice y lo manifiesta: todo aquel que cree en mi Hijo, todo aquel que ama a mi Hijo, todo aquel que obedece a mi Hijo, y todo aquel que lo recibe a mi Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rechaza a mi Hijo, porque yo entregué a mi Hijo para haber una reconciliación con usted, porque no había forma de pagar los pecados. Entonces el que rechace a mi Hijo obtendrá la ira mía, la condenación eterna. Y eso está en Juan capítulo 3, que usted lo puede leer. Pero Jesús, que dijo bien claro: yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y dentro de esa salvación manifiesta su amor y su misericordia, su bondad, su compasión en la cruz. En Isaías 53 dice bien claro: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, por nuestro pecado,
molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. La Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, él nunca abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y lo hizo por amor, por misericordia, por bondad, por compasión hacia nosotros, hacia el mundo. Y eso está en Isaías 53. Pero Dios va más allá. Y recuerde que Él, en su momento, abandonó al Hijo, porque Él llevaba el pecado de todos nosotros, y Dios es tan santo que aborrece el pecado, aborrece la inmundicia, aborrece la maldad, aborrece el corazón perverso, aborrece todo lo que es pecado. Pero Jesús va más allá y dice, ¿sabes, Padre? Perdónalo, porque no saben lo que hacen. Yo pago los pecados de cada cual. Y si eso lo hace Jesús por todos nosotros, ese amor lo hace por usted. ¿Cuál sería su respuesta? ¿O cuál sería devolver? Usted no puede dar nada, nada de algún material, simplemente su corazón. Un corazón contrito y humillado, que Él no lo desprecia, que Él no lo rechaza y que Él no lo echa fuera, siempre y cuando usted venga y le diga a Dios, perdóname, me arrepiento con un corazón contrito y humillado, y recibir a su Hijo en su corazón como su Señor, como su Rey, como su Salvador, como su amo, como su amigo, para que inmediatamente sea usted perdonado o perdonada y sea a partir de en ese instante ser digno o digna de su misericordia, ser merecedor de su bondad. Porque dice bien claro Dios, yo a lo altivo, al arrogante, al que no quiere saber de mí, al que menosprecia mi amor, mi salvación y a mi Hijo, lo que obtendrá de mí es la ira mía y la condenación eterna. Dios, yo le quiero decir bien claro, la bondad de Dios es eterna y siempre ha sido el deseo de bendecir al ser humano para todo aquel o a toda aquella que lo invoca de veras y que su misericordia nunca se agota, porque es de la eternidad a la eternidad y que son nuevas cada mañana. Y quienes les invocan y claman de su piedad, de su compasión y de su poder para que se haga real, es necesario
renunciar al pecado, al mundo y vivir una nueva vida, pero ya una nueva vida con Dios, una nueva vida para Dios, una nueva vida de pertenencia para Dios. Y yo le quiero decir a usted que usted no está solo y usted no está sola. Él dijo bien claro y categóricamente: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son las palabras textuales y radicales del Señor Jesucristo. Tal como le dijo así a Moisés, también se lo dice a usted en el día de hoy: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo, mi presencia estará contigo y te daré descanso. Yo haré pasar y hago pasar todo mi bien para ti delante de tu rostro, y proclamaré el nombre mío, el nombre de Jehová delante de ti, por cuanto me amas, por cuanto me obedeces y me temes. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y seré clemente para con ella que seré clemente. En Isaías 55:11 dice: porque así será mi palabra que sale de mi boca para contigo, y no volverá a mí vacía, sino que se hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldrás y también con alegría saldrás, y con paz seréis vueltos. Pero aquí hay un pero también. Eso es lo que promete Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia. ¿Somos merecedores de su bondad? Aquí va la respuesta. El amor y la salvación era para Israel. Pero ellos, a lo suyo vino y no lo recibieron. Mas a todos, a lo que reciben en su nombre, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. La bondad y la misericordia de Dios es tan grande que emplea a los apóstoles y más que todo a Pedro y por último a Pablo, para que sea predicado su evangelio a los gentiles, ya que Dios vino por Israel. No confiaban, no creían que Él era el Hijo de Dios. Por muchas razones. Porque decían que de Galilea no había nada bueno. Segundo, porque lo consideraban como un falso y que tenía demonio y que era hijo de un carpintero y que todas las cosas que él hacía era porque estaba endemoniado.
Y a pesar de que él se mostraba y decía la verdad, porque hay que decir la verdad, y siempre la verdad, porque él es la verdad. Y todo aquel que oye la verdad pertenece a la verdad. Y la verdad es Cristo. Como Él lo manifestó, yo soy la verdad. En Proverbio 35, toda palabra de Dios es limpia. Toda palabra de Dios es limpia. Es sabia, es santa, es fiel, es poderosa, es transparente y frontal para con el ser humano. Y también dice que Él es escudo a lo que Él esperan. Quiere decir que lo cuida, lo guarda, lo protege. Entonces tenemos que confiar en su palabra, en su promesa. ¿Por qué? Porque Dios en Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso quiere decir que Él nunca cambia. Él no es voluble, no es de doble ánimo, no es bipolar. Un día dice esto y mañana dice otra cosa. No, nuestro Dios es firme, recto y correcto en sus principios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de palabra, es un Dios de pacto y que cumple con su palabra. ¿Qué más dice? Que en el versículo 18, Él de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Para que seamos primicia, para que usted sea primicia de sus criaturas, y que lo hizo nacer por la palabra de verdad. Dios es un Dios de pacto. Dios es Dios de misericordia, de muchísimo amor. Pero téngalo bien claro, Él no tiene ningún pelo de tonto. Él no tiene ningún pelo de tonto, ni tampoco va a hacer pasar por alto al pecado y al pecador, porque en Él no hay excepción de persona. Por eso que el Señor manda siempre, siempre buscar la paz y sígala. Y también la santidad sin la cual nadie me podrá ver. Así dice el Señor. Nosotros tenemos que esperar en el Señor y esa es una parte esencial de nuestra fe. Debemos andar y caminar como Él anduvo, como el Señor Jesucristo, pero en sus caminos, en sus mandamientos, en sus decretos y en su estatuto. Debemos seguir en su verdad y también debemos seguir a la verdad. Debemos seguir a la verdad, que es el Señor Jesús. Y muchas veces cometemos errores. Muchas veces cometemos errores porque no
aprendemos a saber a esperar en Dios correctamente, a su promesa, a su misericordia y a su bondad. En estos tiempos difíciles y conflictivos, justamente tenemos que buscar más de Dios, más de Dios. ¿Por qué? Porque en Él está su respuesta, en Él está su verdad, en Él está su mejor consejo, en Él está su mejor solución, en Él está su perdón, en Él está su reconciliación. Para que haya misericordia, la misericordia de Dios no es para quien, sino para quienes les aman y le obedecen y le temen a Dios para ser dignos de su misericordia. Y cuando no aprendemos a esperar en Él, esto acarrea consecuencias por nuestra ligereza de apresurar las cosas y nos volvemos como especie de necedad. Y todo eso va a producir y va a dar como resultado nefasto, desobediencia, por no aprender a esperar en Dios y a pedir su misericordia y su bondad. ¿Qué dice nuestro Dios? ¿Qué dice nuestro Dios? En Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 13. Así como Dios le dijo a David, hoy le dice a usted, yo seré para ti por padre y tú serás por mí hijo y tú serás por mí hija. Y no quitaré de ti mi misericordia, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Así dice nuestro Dios para usted. Miqueas 6:6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocausto, con becerro de un año. Holocausto quiere decir sacrificio, ofrenda, algo ritual. También hay otra pregunta que hace, ¿se agradará Dios de millones de carneros? ¿Daré mi único hijo o mi primogénito por mi rebelión, por mi pecado? Y dice, sí, Dios, oh hombre, oh mujer, Él te ha declarado a ti lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Y qué exige Jehová de ti? Solamente hacer justicia como Él es justo. Amar misericordia como Él es misericordioso. Y humillarte ante tu Dios para que aprenda a ser humilde, manso y humilde de corazón y obediente como el Señor Jesucristo. Eso te pide Dios, le pide Dios a usted. ¿Qué más dice el Señor?
¿Qué más dice el Señor? En Colosenses 3:12 dice así: vestido como escogido de Cristo, vestida como escogida de Cristo, como santos y amados, como santos y amados, de mansedumbre y de paciencia, que sean de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros, como Cristo nos soporta, como Cristo nos perdona. Así también hacedlo cada uno de nosotros. Y entrañable misericordia, ¿qué significa? Es una forma íntima, es una forma verdadera, es una forma afectiva, es una forma sincera, es una forma cordial, de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre y de paciencia. Así pide y exige nuestro Dios a cada uno de nosotros. ¿Qué más dice el Señor? En 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que usted es templo del Dios? ¿No sabéis que usted es templo del Dios y que el Espíritu de Dios mora en usted? Mora en nosotros. Y si alguno destruyere al templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios sois vosotros, santo es, y nadie puede poner otro fundamento al que está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso siempre dice el Señor que seamos siempre bondadosos, que siempre seamos compasivos unos con otros y que nos perdonemos mutuamente, así como Dios nos perdonó a cada uno. Y eso está en Efesios 4, versículos 3 y 2. En Isaías 30:18 dice: por eso el Señor nos espera para darnos piedad. Por eso se levanta Él para mostrar compasión, porque el Señor, que es un Dios de justicia, dichosos y bienaventurados todos los que confían en Él, lo que en Él espera. Así tenemos que esperar, de esa manera como Dios lo ha establecido. Y recuerde que también hay bastante de lo que Dios nos manda, nos pide y nos exige, porque Él es Rey, Él es Dios, Él es nuestro soberano. En Joel 2:13 dice así: rájese en el corazón y no la vestidura, y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Él cambia de parecer cuando nosotros nos rasgamos de corazón. Y dice que no nos rasguemos de vestidura. Los judíos tenían por costumbre de rasgarse la vestidura. Así cuando Jacob escuchó la noticia de que José había fallecido porque por la maldad de los otros hermanos, diciéndolo que lo había devorado un animal,
Jacob se rasgó su vestido, pero eso era señal de dolor, de luto. Pero acá Dios nos dice que nos rasguemos el corazón. ¿Y eso qué significa? Un corazón quebrantado, contrito, humillado. Que tiene que haber un cambio, que tiene que haber una sinceridad, que Dios quiere ver en cada uno de nosotros, que nuestro corazón sea rasgado en señal de dolor, para no volver, nunca más volver a hacerlo. Eso es lo que Dios pide, porque nuestro Dios es compasivo, es lleno de bondad y de misericordia, y así quiere que Él desea que seamos nosotros como Él. Porque Cristo, el Señor Jesucristo, fue bien claro, porque si perdonas y tienes misericordia, sus ofensas también nos perdonaría a nosotros, nuestro Padre Celestial. Entonces tenemos que ser dignos de su misericordia y de su bondad. Nosotros tenemos un sumo sacerdote, Jesús, es hecho fiador de un mejor pacto por cuanto permanece para siempre. Él tiene un sacerdocio inmutable. Eso está en Hebreo capítulo 7, usted lo puede leer. Y Él intercede por usted. Él intercede por usted. Y tiene un sacerdocio inmutable, quiere decir invariable. Es algo firme, seguro, inquebrantable, inconmovible, incambiable. Él no cambia, es eterno y seguro. Y que puede también salvar perpetuamente, sí, para siempre, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por usted. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él es perfecto para siempre. Y yo le quiero decir también que Él es el mejor, el excelente pacto que ha hecho a usted con su vida. Eso por favor nunca lo olvide. Entonces ahora más que nunca, ser consecuente con nuestro Dios. Tenemos que rasgar nuestro corazón. Porque de acuerdo al corazón que dice el Dios, que dice el Señor Jesucristo, donde hay un buen corazón sale buen tesoro. Y donde hay mal corazón hay un mal tesoro. De ahí nacen, del mal corazón, nacen los pleitos, nacen las guerras, nace todo. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que rasgar nuestro corazón y que el Señor Jesucristo, que intercede por nosotros, Él sea el dueño y amo de nuestro corazón en toda su plenitud, en todo su esplendor, en todas las áreas de nuestra vida. Porque yo le quiero decir, para que seamos dignos de su misericordia y seamos merecedores de su bondad.
En Lucas 11:28 dijo bien claro el Señor Jesucristo: bienaventurados los que oyen, los que hacen, los que permanecen y los que aman la palabra de Dios. Bienaventurados los que oyen, los que hacen, los que permanecen y los que aman la palabra de Dios. El Señor quiere obediencia. El Señor no quiere buenas intenciones. El Señor no quiere buenas intenciones. El Señor quiere hechos. Como Él es, verás, con hechos. Él quiere obediencia. Él no quiere alabanza como nosotros cuando se nos ocurre o cuando yo le quiero obedecer, porque así tiene que ser, o cuando estoy de humor, o así me dijo Dios, como muchos dicen. Yo le quiero decir a usted la verdad. El Evangelio es santo y tenemos que caminar en santidad. Tenemos que caminar en paz, porque Él es santo. Y si seguimos a un santo, tenemos que ser santos como Él, pues. ¿Por qué? Porque el Evangelio es santo. El Evangelio del Señor Jesucristo es puro para los puros. Y esto es de poder y de salvación. Y Dios nos manda a ser puros, como Él es puro. El Evangelio es sufrido, no es fácil. Es de santidad, es de padecer. Tenemos que pasar tribulaciones, circunstancias, procesos, propósitos, pero de Dios, todo de Dios. No hablo de consecuencias. Consecuencias es desobediencia. Entonces tenemos que perseverar en el camino que Él lo ha establecido, porque Él es el único camino. Entonces hace poco le dije que nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa y Él tiene pues que quitar lo que tiene que quitar. Él es el alfarero de su vida, de su vida, de su vida y de mi vida también, no se preocupe. Pero Dios nos manda. ¿Qué nos manda? ¿Qué nos manda? A soportarnos como Cristo nos soporta, a perdonarnos como Cristo nos perdona. Y así también nuestro Padre Celestial. O sea que ambos, si usted perdona, si usted soporta, ¿cómo puede recibir usted si usted no perdona, no soporta? ¿Cómo puede recibir su misericordia? ¿Cómo puede ser merecedor de su bondad? ¿Cómo puede manifestarse en uno? Por eso dijo bien claro en el mensaje anterior, si permaneces en mi palabra y en mí. Eso quiere decir, si tú obedeces mi palabra, yo me manifestaré. ¿Y qué dice el Señor? Acuérdese un momento, entrañable misericordia. El que lo va a hacer en una forma íntima, lo vuelvo a repetir, en una forma íntima, afectiva, sincera, cordial con usted y verdadera con usted. Por eso tenemos que aprender a esperar en Dios. En Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, dice que el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Jamás, nunca se agota. Cada mañana se renueva sus bondades y muy grande es su fidelidad. Esto está en Lamentaciones 3, 22 y 23. Escudriñe.
de ese tiempo. Tome una intimidad de tiempo con Dios. Que el primer lugar de su tiempo sea con Dios. Es verdad. Hasta para mejorar nuestro carácter, hasta para mejorar nuestra conducta, hasta para mejorar en todo. Que haya comprensión en la familia, que haya paz en la familia, que haya armonía en la familia, que haya amor en la familia. Estamos en tiempos demasiado difíciles, horas, porque son horas. ¿Qué día le puedo decir? No lo sé, porque hoy el Señor puede venir. Hay tiempo para perder el tiempo en cosas vanas, vivir en tonterías y manifestar tonterías y hablar tonterías y decir tonterías. Hay tiempo para eso. Hay tiempo para ver tonterías. Hay tiempo para ver tonterías. Como dice en Eclesiastés, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de echar, tiempo de bailar, tiempo de amar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Pero ¿qué provecho tiene el que trabaja y de aquello quien se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios nos manda siempre que seamos bondadosos y compasivos. Hemos entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, es para siempre. Y sobre aquello no no se aumentará ni tampoco se disminuye. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Dios restaura su vida. No solamente sino que lo hace nuevo todas las cosas, pero siempre confiando en Dios. Por eso que en Isaías 30:18 dice, por eso el Señor nos espera para darnos piedad. Por eso se levanta Él para mostrarnos compasión. Y tenemos que ser dichosos y bienaventurados todos los que confían en Él. Todo lo que esperamos en Él. Porque en Proverbios 17:9 dice, el que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que perdona la ofensa, cultiva el amor para ser digno de su misericordia, para ser merecedores de su bondad y de su compasión. Por eso dice el Señor bien claro, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, basta de ser egoísta, basta de ser altivo, basta de ser lo que es. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, el evangelio, la salvará. Eso está en Lucas, Lucas 9. Tito, Tito capítulo 3, por favor. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, pero en otro tiempo ya no tenemos que ser así en la actualidad. Insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencia, amar y andar en diversos deleites, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ya no, eso ya pasó porque nosotros también éramos en otro tiempo, dice nuestro Dios. Pero cuando se manifestó la bondad y la misericordia de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, repito, pero cuando se manifestó la bondad y la misericordia de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó no por obra de justicia, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que tiene que morar en nuestra vida. Y hace poco le dije que nuestro cuerpo mora el Espíritu Santo y su cuerpo mora el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Esto está en Tito, capítulo 3. No demos más vuelta al asunto. Es como decir, hermano, la hora, con hechos. Debemos ser oidores de su palabra, es verdad. Debemos ser hacedores de su palabra, es verdad. Debemos ser obedientes a su palabra, es verdad. Pero también tenemos que ser amadores de su palabra. ¿Para qué? Para que sus promesas, sus bendiciones, su misericordia, su bondad se cristalice, se manifieste en nuestra vida. Por eso dice, repito nuevamente, en Lucas 11:28 dice, bienaventurados los que oyen, los que hacen, los que permanecen y los que aman la palabra de Dios. Bienaventurados, aprobados por Dios. Aprobado. Y eso es lo que le encanta a Dios, lo que le agrada a Dios, como Cristo agradando siempre al Padre hasta la presente. Nosotros también tenemos que agradarle a Dios y es la obediencia, y la obediencia es el resultado de tener de su misericordia, su bondad, su promesa, sus bendiciones. Y como dice aquí, dice, basta ya, como dice así en Tito, pero porque nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, quiere decir esclavos del pecado. Pero ¿qué dice Dios? Pero Dios, que es rico en su misericordia por su gran amor que nos ama, y estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que Él mismo nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con usted en Cristo Jesús. En italiano, capisci? Eso quiere decir comprendido.
Somos dignos de su misericordia y de su bondad. Sí, pero también siempre y cuando haya obediencia, porque nosotros somos justificados por la fe. Por la fe tenemos paz para con el Padre, para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo bien claro, vosotros sois el templo del Dios viviente, y habitaré y andaré con usted, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Tiene que haber una diferencia, tiene que haber una identidad cristiana, tiene que ver en verdad con hechos para ser dignos de su misericordia y merecedores de su bondad. Y Dios nos manda, ¿sabes qué? Y no toques lo inmundo, y yo te recibiré y seré para ti por Padre, y vosotros, usted me será hijo o hija, dice el Señor Todopoderoso. ¿Y dónde está eso? Bueno, eso está en 2 Corintios capítulo 6. Somos dignos de su misericordia y merecedores de su bondad. Yo le digo que sí, porque la paga del pecado es muerte. Acuérdese bien claro, la paga del pecado es muerte, pero la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por favor, que nunca se le olvide eso. Y finalmente, sé todo de un mismo sentir, sé todo de un mismo ser compasivo, ser todo de un mismo sentir, amándonos fraternalmente, ser todo de un mismo sentir misericordioso, ser todo de un mismo sentir amigable, ser todo de un mismo sentir compañerismo, ser todo mismo como Cristo, como amigo de Cristo. ¿Usted es amigo de Cristo? ¿Y qué dijo el Señor? Tú eres mi amigo, pero si hacéis lo que yo mando. ¿Tú eres mi amiga? Sí, pero si haces lo que yo mando. Y si no hace, ¿para qué me llama Señor, Señor? Si no hace lo que yo os mando. ¿Para qué me llamáis? Pues entonces, ¿para qué me decís Señor, Señor? Si no vas a hacer lo que yo digo, ¿para qué me llamas Señor? Y de paso, no eres mi amigo y no eres mi amiga. Pero si tú haces lo que yo mando, yo soy tu Señor y soy tu amigo. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo, usted sabe que para eso fuimos llamados, para heredar bendición y dar bendición. ¿Por qué? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Y quién es aquel que os podrá hacerle daño a usted si usted sigue el bien? Nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es lleno de bondad,
Nuestro Dios es lleno de amor y de compasión. ¿Qué más? Sin preguntar dos veces y sin pestañear dos veces, que ir quien es dueño y amo de la misericordia y quien es dueño y amo de su bondad. Por eso dice en Hebreo, ¿qué dice en Hebreo? No me acuerdo del capítulo, pero sí le digo que nos acerquemos confiadamente ante la presencia de Él para alcanzar misericordia, para alcanzar gracia, para alcanzar socorro. Confiadamente. Porque si nosotros siendo enemigos fuimos, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ahora mucho más estando reconciliados con Él, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, que nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación y la misericordia y la bondad y el perdón de Dios. Así que, mis hermanos, vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. ¿Somos dignos de su misericordia? Por supuesto que sí, en Cristo Jesús. ¿Somos merecedores de su bondad? Por supuesto que sí, en Cristo Jesús, Señor nuestro, Dios nuestro. Palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga en el día de hoy y me lo guarde y me lo llene de bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.